Hola, soy Franz. En este video voy a hablar acerca de los arreglos de objetos y cómo se los puede implementar y programar en Java. El contenido de este video se basa básicamente en las diferencias que hay entre los arreglos de tipos de datos primitivos, que pueden ser char, int, float, double, boolean, string. Bueno, string no es un tipo de dato básico, es un objeto en sí. Pero vamos a comparar los tipos de datos básicos o primitivos con los arreglos que ya son de objetos y las características, las consideraciones que hay que tener para crear cada uno de ellos. No está de más también repasar un poquito acerca de los atributos que deberían ser privados y los métodos que son públicos. Pero vamos primero por la creación de un arreglo con datos en base a tipos de datos primitivos. Sabemos que un arreglo es un conjunto de elementos del mismo tipo, tienen el mismo nombre, se diferencian los elementos entre sí por medio de los índices. Este arreglo mantiene los datos contiguos, o sea, los elementos están agrupados uno al lado del otro, y básicamente las posiciones de esos elementos van desde 0 hasta el tamaño que se haya puesto n menos 1. La importancia de los arreglos es porque reducen básicamente la cantidad de código que se utiliza porque pueden emplearse dentro de bucles y los bucles reducen considerablemente la cantidad de instrucciones. Veamos un arreglo tradicional. En este caso estoy diciendo voy a tener muchos int agrupados en filas y en columnas. Estos muchos int se van a llamar matriz. Para construir este arreglo utilizo la palabra reservada new. Int es la misma palabra, es el mismo tipo de dato que puse aquí al principio. Pero aquí a la derecha después de new tengo que especificar la cantidad de filas que está en rojo, 3 filas, y la cantidad de columnas que son 4. Son 4 columnas. Entonces cuando nosotros declaramos y construimos el objeto, estamos declarando el objeto matriz. En realidad, este objeto está basado en tipos de datos básicos y luego lo construimos. Para construirlo utilizamos la palabra especial new. Entonces, una vez que hemos hecho esta línea de código, ya podemos empezar a utilizar la matriz. Veamos, para acceder a una posición particular de la matriz, basta especificar en la matriz en qué fila y en qué columna deseamos guardar, almacenar un dato o acceder a esa posición. Y con eso es suficiente. Por ejemplo, si yo le digo, quiero en la matriz ir a la fila 1 y a la columna 3, esta es la fila 1, la columna 3, y ahí quiero asignar el valor de 22. Entonces, una vez que ya ha sido construido el arreglo en el paso anterior, ya podemos utilizar este arreglo y asignarle, por ejemplo, un valor. Si este valor que está guardado dentro de la matriz lo quisiera mostrar en la pantalla, pues seguro vamos a utilizar una instrucción parecida a la siguiente. Usamos un sistema out.println, un texto que diga el valor es, y luego concatenamos eso con matriz es por si acaso todo este objeto. Son todas estas casillas, todos estos elementos. Este es matriz 00, matriz 01, matriz 02, matriz 03, matriz 10, 11, 12, 23. Como yo sé, matriz 10, 11, 12 y 13. Como sé que el 22 está en la fila 1 y en la columna 3, le voy a decir el valor es, quiero mostrar matriz en la fila 1 en la columna 3. Me va a mostrar entonces el contenido de esta matriz, que es básicamente este número entero, el 22. Bueno, esa es la forma tradicional de trabajar con un arreglo. Es verdad que podemos utilizar directamente un bucle o una estructura repetitiva con i para pasar por las filas. Y también podemos usar otro bucle con un índice j para pasar por las columnas, y la intersección de esa fila i con la columna j nos determina un elemento en particular. Vamos a los arreglos de objetos. Aquí va a haber una diferencia sustancial, entonces quisiera comenzar esta parte de arreglo de objetos indicando cuáles son los 3 pasos que hay que seguir para crear el arreglo de objetos. Primero, nos va a interesar crear una clase. Paso 2, en base a la clase que acabamos de crear, es necesario especificar cuál es la cantidad de elementos que va a tener el arreglo de objetos.
Finalmente, lo que vamos a hacer en el paso 3 es construir individualmente cada uno de los elementos que están dentro del arreglo de objetos. Veamos esto. El paso 1. Tengo, por ejemplo, una clase. La clase persona. Acabo de dibujar esta clase a la derecha, esto se llama un diagrama de clases, que me está diciendo la clase persona tiene los siguientes atributos, nombre y edad. Y tal vez tiene un constructor. El constructor se llama persona, tiene el mismo nombre de la clase y también tiene un método mostrar. Cosas interesantes, en este caso estoy poniendo 2 atributos, debería tener 4 métodos más mínimamente. Uno sería un setter para el nombre, un setter para la edad, un getter para el nombre y un getter para la edad. Pero no me interesa modelar eso por el momento. Básicamente quiero hacer solamente esta clase con esos 2 atributos, con el constructor y un método adicional para mostrar el contenido de la clase. Por ejemplo, quiero escribir esto en Java y vamos a comenzar con la palabra especial class persona. El atributo es nombre. Como nombre tiene muchas letras, vamos a utilizar string. Habíamos dicho que los atributos deberían ser privados, entonces se precede esa línea con la palabra especial private. Entonces estamos diciendo nombre es un string y es privado. Edad es un número entero y es privado. Ok, a continuación vienen los métodos. Aquí tengo los 2 métodos. Uno de esos métodos es muy especial porque se llama constructor. Lleva el mismo nombre de la clase y no hay que anteponer el tipo de dato que se va a retornar porque un constructor nunca retorna nada en Java. Entonces, este constructor lo que hace es, dentro del atributo nombre, va a poner un texto vacío. Dentro del atributo edad, va a poner el valor 0 y eso es lo que va a hacer cuando llamemos al momento de construir este objeto a este método. El otro método que me interesa es básicamente este método que se llama mostrar datos. Mostrar datos lo que se dedica a hacer es mostrar en la consola el nombre de la persona seguido de un espacio y su edad. Ok, acabamos de crear una clase. Ahora vamos a usar esa clase en un segundo paso para crear el arreglo de objetos. Para esto entonces vamos a tener que utilizar una segunda clase y en esta segunda clase me interesa tener el método main, porque el método main es donde empieza a ejecutarse el programa y ahí donde empieza a ejecutarse el programa voy a decir lo siguiente. Le voy a decir de la clase persona que acabamos de crear hace un momento. Quiero tener muchos elementos y esos muchos elementos quiero que se llamen empleados. ¿Cuántos empleados quiero crear? A continuación viene la palabra reservada new para decir cuántos elementos queremos crear y le vamos a decir de persona quiero crear 3 personas. Entonces esa instrucción lo que va a permitir directamente es crear un arreglo de 3 personas. Pero ahora viene el paso más importante, porque hasta ahí hay una coincidencia muy parecida a trabajar con un arreglo de tipo de datos básicos o primitivos y un arreglo de objetos. Vamos al tercer paso, que es construir cada uno de los objetos que conforman el arreglo. Veamos, esta primera línea de main decía lo siguiente, vamos a crear muchos empleados. ¿Cuántos? Cuando usamos new, le decimos que vamos a utilizar un arreglo de 3 personas, 3 objetos, de la clase persona y para crear cada uno de esos 3 objetos se utiliza lo siguiente. Por ejemplo, tengo un for, habíamos dicho que las estructuras repetitivas me permiten repetir las instrucciones, repetir el código para que sea más fácil de implementar esto en Java. Entonces estoy utilizando un índice i que comienza en 0. Estoy diciendo i, este índice tiene que ser menor que empleados.length. Estoy sacando ventaja de que un arreglo tiene un atributo que se llama length y ese atributo dice cuántos elementos hay. Empleados length tiene 3, porque efectivamente tenemos aquí abajo 1, 2, 3 objetos de tipo empleado. Cosas importantes, si bien la cantidad de elementos es 3, las posiciones son las posiciones 0, 1 y 2.
Nunca tenemos la posición 3, esa es inexistente. Por eso acá quiero que i comience en 0 porque vamos a ir por empleado sub 0, luego vamos a pasar a empleado sub 1 y luego vamos a pasar a empleado sub 2. Y 2 es menor que 3. 3 era el tamaño directamente de los elementos que existe dentro del arreglo. Entonces este for se va a dedicar directamente a mover un índice y ese índice me permitiría acceder a 0, 1 y 2. Ok, ya hemos ubicado el for, ahora viene la parte más interesante. Habíamos dicho, el paso 3 es construir cada uno de los objetos que conforman el arreglo. Eso se hace así. Le voy a decir empleado sub i. Como i comienza en 0, estoy hablando de este objeto empleados. Si bien hemos dicho que íbamos a usar 3 empleados, no los hemos construido. Para construir es necesario llamar al constructor. Fíjense que aquí hay una diferencia. Hace un momento habíamos dicho que teníamos una clase persona, pero cuando ponemos persona sub algo, estamos refiriéndonos a un elemento del arreglo. Pero cuando ponemos persona, con los paréntesis, estos paréntesis están diciendo que vamos a llamar al constructor que está en la clase. ¿Se acuerdan que el constructor que habíamos hablado acerca de la clase tenía dos tareas? Tenía que poner dentro de nombre un string vacío y dentro de edad el valor 0. Entonces, acá, en esta primera vez, va a crear empleado sub 0, va a crear este objeto. La próxima vez, i se va a poner en 1. 1 es menor que 3. Entonces, empleado sub 1, este de acá, se va a construir el objeto persona. Entonces, dentro de nombre, se va a poner el string vacío. En edad se va a poner 0. Próxima vez va a venir i más, vamos a estar en 2. 2 es menor que 3. Entonces, empleado sub 2, este es empleado sub 2, y sobre esa posición lo que vamos a hacer es construir el objeto con el constructor. ¿Qué hace el constructor? Pone dentro de nombre un string vacío y dentro de edad 0. Una vez más va a ser i más, y i va a estar en 4. 4 es menor que 3, eso es falso, y como es falso se va a salir del for. Bien, en la primera instrucción habíamos dicho vamos a usar un arreglo de 3. Teníamos reservado en la memoria 1, 2, 3 espacios, pero es necesario hacer este procedimiento de construir los elementos que van a conformar el arreglo de objetos. Entonces vamos a tener que decir sobre el arreglo en la posición 0, quiero construir el objeto empleado sub 0. Eso se hizo acá. Luego vinimos a la posición 1, construimos el objeto sub 1. Luego vinimos a la posición 2 y en la posición 2 construimos el objeto sub 2. Ok, la gran diferencia, más allá de construir individualmente cada uno de los objetos dentro del arreglo, es de que ahora que hemos construido el arreglo de objetos individualmente, ya podemos utilizarlo. Entonces, para utilizar el arreglo de objetos, quiero utilizar, por ejemplo, esta instrucción. Y esto parece normal cuando teníamos un arreglo. Pues decíamos nosotros, en este arreglo, en esta posición, quiero hacer algo. Por ejemplo, mostrar. Sin embargo, acá ya tenemos una diferencia significativa. Esta línea está mal. No la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de empleado sub 2 es un objeto. Y un objeto tiene muchos elementos dentro de sí encapsulados. Por ejemplo, tiene propiedades y tiene métodos. No basta con poner system.out.println de empleado sub 2. La manera correcta de mostrar algo de empleado sub 2 es decir, bueno, sobre empleado sub 2, punto. Y cuando utilizo el operador punto podría acceder a las propiedades o atributos, pero sabemos que las propiedades son privadas, entonces no voy a poder acceder a ellas directamente. Y también puedo acceder a los métodos, y los métodos son públicos. Entonces estoy utilizando el método mostrar, que lo que hace es básicamente concatenar, unir el nombre con un espacio y la edad. Entonces el método mostrar se va a encargar de presentar los datos que están almacenados dentro del objeto. Básicamente eso sería. Entonces, para reforzar esto voy a hacer un ejercicio, y en ese ejercicio entonces vamos a poder ver básicamente cómo se trabaja con los arreglos de objetos, algunos errores que puede ser que uno cometa y la importancia de esto en los proyectos finales que uno puede hacer más adelante. Veamos, quiero ver por ejemplo estas prácticas que se llaman práctica 4F, clases de objetos del programador. Entonces,
está pidiendo, por ejemplo, uno de los ejercicios que registre los siguientes datos: el nombre de una persona, la materia en la que está, los parciales 1, 2 y examen final, y luego, en base a esos datos, me pide también que, además de poder registrar esos datos, pueda calcular la nota final del estudiante en base a los datos que he proporcionado de primer parcial, segundo parcial y examen final. Otro método interesante podría ser saber si el estudiante ha aprobado o no la materia. Para aprobar necesita tener 60 o más puntos. Finalmente, me está solicitando cómo se puede manejar en estudiantes, muchos estudiantes, y los estudiantes cómo pueden almacenar un nombre, que es un string, una materia, que es un string, un parcial 1, que es un número entero, un parcial 2, que es un número entero, y un examen final, que es un número entero. La única manera de poder agrupar datos que son de diferentes tipos es tenerlos dentro de una clase y de esa clase crear un objeto. Pero me está pidiendo muchos estudiantes, entonces voy a tener muchos objetos. La manera sería directamente utilizar un arreglo de objetos. Una vez que tengo el arreglo de objetos, quisiera obtener el promedio de los estudiantes, pero solamente aquellos que aprobaron una materia específica. Este de acá ya está mucho más interesante, tiene una complejidad mayor, básicamente. Y finalmente, para cerrar esta práctica, dice muestra la cantidad de estudiantes aprobados, en realidad, perdón, reprobados en cada una de las materias. ¿Ok? Tal vez no llegue a esto y veamos cómo vamos de tiempo, pero empecemos. Muy bien, primero dice, desarrolla una clase con los métodos necesarios para almacenar estos datos. Vamos por eso. Voy a crear un nuevo proyecto en Java. Entonces voy a crear el proyecto 52. Arreglo de objetos. Yo voy a poner aquí entre paréntesis estudiantes, porque quiero crear muchos estudiantes. Muy bien, el paso 1 era crear una clase que permita almacenar esos datos. Entonces voy a crear una clase que sea la clase estudiante. Y en la clase estudiante me interesa registrar los siguientes elementos. Un nombre de un estudiante. Entonces un nombre, lo voy a registrar acá. Primero vienen los atributos. Private string. Los atributos deberían ser privados. El nombre del estudiante. También me interesa la materia que cursa. Entonces, private string, materia. Luego, parcial 1, parcial 2 y examen final, que son números enteros. Entonces, voy a poner private int. Y parcial 1. Lo mismo para el parcial 2. Y para el examen final. Esos son los datos que deseo almacenar dentro de la clase. Son los datos que deseo almacenar dentro de la clase. Ok, veamos algunas cosas interesantes. Quiero crear algunos métodos interesantes. Entonces vamos a la parte de métodos por acá. Y como tengo básicamente 5 atributos, debería tener unos 10 métodos, donde cada método de los que voy a hacer, algunos de los métodos me permiten poner valores dentro de los atributos. Esos métodos se llaman setters. Un set me permite almacenar un valor, modificar un valor, poner un valor dentro del atributo. Y también me interesa un getter. El getter lo que hace es obtener el valor almacenado dentro del atributo. Ok, yo puedo escribir cada uno de estos métodos, pero voy a sacar ventaja de Eclipse. Eclipse puede colaborarme creando los setters y getters. En este caso voy a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a ir a Source y en Source voy a encontrar por acá que tengo Generate Getters and Setters. Clic. Me dice, ¿quieres getters y setters de quiénes? Y le voy a decir, quiero todos. Quiero setters y getters para todos los atributos que acabo de escribir. Voy a hacer clic en el botón de OK.
Entonces me acaba de crear todos los setters y getters. Voy a ordenar un poquito el código para que sea más fácil de trabajar después. Entonces acá efectivamente es la sección de métodos, pero aquí en esta sección de métodos, aquí tenemos los setters y getters. Voy a poner un poco de espacio para que sea más limpio y más fácil de leer este código. Ok, eso es. Muy bien. Ya tengo el set que me va a permitir hacer set nombre, por ejemplo, me va a permitir recibir un string, que es el nombre de la persona, y ese nombre de la persona se va a almacenar dentro de esta clase, en el atributo nombre. Noten la diferencia de color, este nombre es algo que va a venir desde afuera, probablemente desde otra clase o desde otro método, y eso que está llegando desde afuera, que tiene el color café, se va a asignar dentro de esto de this es para referirse a esta clase, y nombre está en azul porque me está diciendo dentro del atributo nombre de esta clase. Entonces ya tengo el set para setear o poner un valor dentro de nombre. Una vez que pongo un valor dentro de nombre, otro método importante es básicamente el get. Entonces el get nombre lo que hace es retornarme lo que hayamos almacenado previamente dentro del nombre. Bien, otro elemento importante dentro de la creación de una clase es básicamente, además de los ceros y ceros, los constructores. Entonces voy a crear un constructor. Constructores. Un constructor tiene exactamente el mismo nombre de la clase. Entonces, si la clase se llama estudiante, pues el constructor también se va a llamar estudiante. Es un método. Este constructor no hace nada en particular, ¿sí? Podría ser que haga ciertas acciones, como por ejemplo, quisiera que dentro de los atributos ponga algunos valores cuando llamen a este constructor vacío. Por ejemplo, quisiera que dentro del nombre pusiera un string vacío, como así. En la materia, también un string vacío. Parcial 1, que tenga 0. Parcial 2, 0 y examen final con 0. Bien, ¿qué está pasando cuando creo un objeto? Llamo a este constructor. Se va a crear el objeto y lo primero que pasa es este objeto va a inicializar sus atributos con textos vacíos. Por el momento, eso me serviría. Ya podría probar este constructor, por ejemplo. Lo voy a probar con el primero de una segunda clase. En la presentación decía que para probar estudiante deberíamos tener una segunda clase. Voy a crear entonces en el proyecto una segunda clase. Clic derecho, New, Class. Y como la clase que quiero probar es estudiante, esta se va a llamar prueba estudiante. Y que tenga un main. Finish. Tengo la clase estudiante, ahí está, voy a grabar todo. Y además de la clase estudiante, quiero hacer la prueba de estudiante. Pero para que esto esté más completo, voy a crear además de esto un método que me permita mostrar qué es lo que contiene alguno de los objetos. Por ejemplo, voy a utilizar un método. A ver, aquí van a ser otros métodos. Quiero el método mostrar, que lo que va a hacer ese mostrar básicamente es usar systemout para mostrarme el nombre, la materia y los datos del estudiante. Entonces systemout nombre del estudiante, espacio, algo así entonces. Muy bien, eso que he hecho con el nombre voy a repetirlo para la materia.
para el parcial. Y para el examen final. Por si acaso, para que no se peguen los datos entre sí, después de mostrar el examen final, voy a poner un salto de línea. Ok, entonces ya tengo básicamente los atributos, los datos que quiero guardar dentro de la clase, algunos métodos especiales como por ejemplo una primera versión de constructor, que al momento de construir lo que va a hacer es va a poner dentro de los datos strings vacíos y ceros, los setters y getters que me permiten acceder a los datos, ponerles valores, ese es el setter, u obtener los valores, ese es el getter, y algún método especial que me permita, por ejemplo, en este caso, mostrar el contenido del objeto. Bien, probemos este estudiante. Entonces voy a decir de la clase estudiante, quiero crear un objeto que se llame estudiante A. Usamos la palabra reservada new, estudiante. Estoy llamando en este momento al constructor. Fíjense que este estudiante, entre paréntesis, es el constructor. Estaría llamando acá a este método especial, que tiene exactamente el mismo nombre de la clase. Y como ya he construido el objeto, puedo agarrar y decirle, bueno, pues sobre estudiante A, lo que quiero ahora es mostrar sus datos. Quiero mostrar sus datos. Voy a probar este fragmento de código desde main. Me está diciendo nombre, no tiene nombre, materia, no tiene una materia asignada y luego los parciales tiene 0, 0, 0, 0. Pareciera que nos estamos perdiendo algo con el nombre. Voy a hacer algo más, por ejemplo, dentro de la clase estudiante le voy a decir ponle de nombre por el momento así unos 3 guiones porque aún no le pusimos nombre. La materia tampoco le asignamos ninguna materia. Entonces, cuando nosotros llamemos al constructor, este es el constructor, entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del nombre se va a poner efectivamente 3 guiones, dentro de la materia se van a poner 3 guiones, dentro de parcial 1, 2 y examen final se van a poner 0, 0 y 0 respectivamente. Probemos ahora este método, este constructor, y efectivamente me está saliendo el primer estudiante. Ok, podría crear un segundo estudiante de la misma manera, por ejemplo decir yo quiero sobre un estudiante B, y sobre el estudiante B quisiera mostrar también sus datos, probemos esto. Ok, ahí está el primer estudiante que no tiene nombre, el segundo estudiante que todavía no tiene nombre, y ya podría empezar a hacer trabajos con los estudiantes, por ejemplo, antes de mostrar los datos del estudiante A, podría decir sobre estudiante A, quisiera ponerle un nombre, entonces set nombre, su nombre que sea Roberto Sánchez. La materia en la que está este estudiante A es, por ejemplo, programación 1, y algunas de sus notas. Entonces, parcial 1, set parcial 1, digamos que haya tenido 80. Si solamente pongo esos datos y se me ocurre mostrar, fíjense que no asigné todavía el segundo parcial y no asigné el examen final. Entonces, cuando llegue a mostrar los datos de ese estudiante, me va a decir, bueno, tengo pues el estudiante A, programación 1, aquí me he equivocado en el nombre, veamos. Sí, he puesto set nombre, set nombre. Esto sería set materia. Ahora sí, probaré nuevamente. Ok, el nombre es Roberto Sánchez, la materia es programación 1 y por el momento tiene 80 ese estudiante. Es lo que hemos hecho, hemos construido el objeto, pero el objeto se construye vacío. ¿Cómo es vacío? Dentro de nombre hay 3 guiones, dentro de materia hay 3 guiones, dentro de parcial 1 hay 0, dentro de parcial 2 hay 0 y dentro de examen final hay 0.
Bueno, para poder cambiar esos valores iniciales con los que he inicializado el objeto, podemos llamar a los setters. Por ejemplo, estoy diciendo sobre estudiante A, quiero ponerle un nombre, y ese va a ser su nombre. Estoy utilizando el setter para ponerle nombre. También quiero asignarle una materia, estoy usando el setter para asignar la materia, y quiero ponerle la primera nota del primer parcial. En este caso tengo este 80, estoy usando el setter correspondiente. Entonces, una vez que el objeto había sido creado con datos vacíos, puros guiones en el nombre, en la materia, y puros ceros en el parcial 1, 2, examen final, luego estoy modificando algunos de los datos por medio de los setters y los estoy mostrando. Como el estudiante B solamente lo he construido y se me ha ocurrido mostrarlo después, pues me va a mostrar directamente los datos del estudiante B, pero vacíos. He construido efectivamente el objeto B, estudiante B, pero no tiene todavía datos. Solamente se llama el constructor que se ha dedicado a inicializar los atributos con guiones o con ceros. Muy bien, hasta ahí es lo que hemos visto en este curso para crear objetos individuales. Entonces, esta parte de acá es para crear objetos individuales. La segunda parte que me interesa es básicamente crear un arreglo de objetos y trabajar con él. Crear un arreglo de objetos y trabajar con él. Entonces, me decía la presentación de que teníamos que tener el primer paso, que era crear una clase como esta, donde tengamos atributos y métodos. Algunos de estos métodos son interesantes porque más allá de mis propios métodos, los que yo programo, le he pedido a Eclipse que me cree los setters y los getters, y también yo he escrito personalmente el constructor. O sea, ¿qué se va a hacer cuando llamemos a construir este objeto? Entonces va a inicializar con estos datos los atributos de aquí arriba cuando llamemos al constructor. Bueno, ya tenemos la primera clase. Ahora, en base a esa clase, vamos a ir al paso 2, que es decir cuántos elementos queremos en el arreglo de objetos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir de la clase estudiante, muy bien, quiero tener muchos. Ese muchos es para decir, quiero un arreglo. Se van a llamar estudiantes. Y para saber cuántos estudiantes necesito, a continuación uso la palabra especial new y le pongo estudiante y los corchetes. Ok, en este caso le voy a decir que quiero trabajar, por ejemplo, con 3 estudiantes. 3 estudiantes. Bien, ya he hecho el paso 2. Esto de acá corresponde al paso 2. Paso 2, que es básicamente crear el arreglo de objetos. Pero si se me ocurre en este momento tratar de utilizar algunos de estos objetos, voy a tener un problema. Si por el momento corro así, funciona todo tranquilo, pero cuando yo le digo quiero sobre estudiantes, sub 1, punto, llamar al método mostrar, o que le estoy diciendo, yo sé que acabo de reservar 3 espacios para 3 estudiantes. Los espacios son estudiante sub 0, estudiante sub 1 y estudiante sub 2. Entonces le estoy diciendo sobre estudiante sub 1, quisiera llamar al método mostrar de estudiante sub 1. Entonces cuando llame el método mostrar va a ocurrir esto. Todo funcionaba muy bien hasta esta línea de acá. Hace un momento la probé y ahora que acabo de agregar esta instrucción, esta línea, el programa muere. Fíjense que me está diciendo directamente Java Language Null Pointer Exception. Esto ocurre porque básicamente estamos queriendo acceder a un objeto inexistente, a un objeto nulo. Entonces acaba de ocurrir un error en la línea 18, dice, acaba de ocurrir un error en la línea 18. Entonces lo que pasó es que realmente no hemos ido por el paso número 3, que es construir los objetos. Y una vez que construir los objetos, ya puedo mostrar los objetos. Entonces, hagamos lo del paso 3. Esta línea me está causando conflictos, no la voy a utilizar todavía. Entonces, vamos por el paso 3, que es básicamente crear
cada uno de los objetos del arreglo de objetos. Para crear también necesitamos la palabra especial new, pero tenemos que llamar al constructor. Entonces aquí es importante usar el constructor. Bien, vamos por eso. Como tengo 3 objetos, puedo crearlos individualmente estos objetos. Por ejemplo, podría ser directamente sobre estudiante sub 1 o estudiante sub 0, que es el primer objeto. Quisiera crearlo con new y llamo al constructor que se llama estudiante. Con eso ya estoy construyendo. Esto es llamar al constructor. Y una vez que se haya construido ese objeto, se va a asignar a esta posición del arreglo. Lo mismo quiero que pase para estudiante sub 1 y estudiante sub 2. Estudiantes sub 1 y estudiantes sub 2. Como ya construí los objetos, entonces ahora sí se puede emplear un objeto del arreglo de objetos. Por ejemplo, la línea que me causó un conflicto antes era decir sobre estudiante sub 1, yo quería llamar al método mostrar. Bien. Entonces veamos qué está pasando con esto. Tengo un primer objeto que tiene estos datos individual. Tengo un segundo objeto individual que no tiene datos. Y tengo 3 objetos dentro de un arreglo, pero sobre el objeto del medio quiero sobre él mostrar sus datos. Veamos, entonces me tiene que mostrar 3 cosas. Este es el primero objeto que se llama estudiante A. Este es el segundo que se llama estudiante B. Y finalmente tengo el tercer objeto que está proviniendo del arreglo de estudiantes en la posición 1. Y en la posición 1 yo quiero mostrar los datos de este estudiante y me está mostrando efectivamente los datos de ese estudiante. Como yo solamente he llamado al constructor sobre estudiante sub 1, entonces ese constructor lo único que ha hecho es poner estos valores iniciales dentro de los atributos y cuando se me ocurre llamar al método mostrar, entonces me va a mostrar lo que contiene este objeto y como solamente tenía los valores de inicialización, me está mostrando los valores de inicialización en la consola. Ahí está. Ok, ya he avanzado, básicamente estoy trabajando con el arreglo de objetos. Habíamos dicho también que se puede hacer lo siguiente. Una alternativa para no ir creando uno por uno cada uno de los objetos es utilizar una estructura repetitiva. Por ejemplo, esto de acá lo voy a poner como un bloque de comentarios, así, y voy a usar una estructura repetitiva para crear los elementos del arreglo. Por ejemplo, un for. For int i, quiero que comience en 0 y que sea menor que estudiantes. Estudiantes es todo el arreglo, pero tiene el atributo length, que es la cantidad de elementos que hay ahí. Quiero hacer i más, y la instrucción a repetir es esto. Sobre estudiantes sub i, quiero llamar al constructor. Entonces, new estudiante, y ahí estoy llamando al constructor. Ok. Hay una ventaja de usar esta estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si es que yo hubiera tenido 100 estudiantes y hubiera utilizado esta manera de crear individualmente cada uno de los estudiantes, hubiera requerido 100 instrucciones, 100 líneas. Sin embargo, cuando utilizo una estructura repetitiva, solamente hay que decirle quiero usar un contador i que vaya hasta una posición antes del tamaño del arreglo. Si el arreglo tenía 100, esto va a hacer que vaya hasta los valores menores que 100, que serían desde 0 hasta 99. ¿Y qué va a hacer desde 0 hasta 99? Va a construir los 100 elementos. De 1 a 99 hay 99 elementos, más el elemento de la posición 0 son los 100 elementos que hay dentro del arreglo. Entonces, este for ya tiene una ventaja superior a escribir individualmente cada una de las líneas de código para crear cada uno de los objetos. Como aquí ya se ha creado cada uno de los objetos del arreglo, ya puedo utilizar el arreglo de objetos. Veamos. Ok, hace exactamente lo mismo que teníamos hace un momento. Sin embargo, este amigo de acá es básicamente estudiante sub 1. Y podría acceder y modificar los datos de estudiante sub 1. Por ejemplo, podría decirle yo quiero sobre estudiante sub 1
quiero ponerle un nombre. Set nombre. Y el nombre que sea una chica, digamos Carla. También quiero sobre estudiante sub 1 poner algunos datos como la materia y también quiero, además de la materia, un parcial. Entonces set materia. Digamos que la materia que está es en matemáticas 1. Y básicamente la nota que obtenía en matemáticas 1, entonces punto set parcial 1, ha obtenido un 65. Ok. Fíjense de que se ha creado el arreglo objetos. Se crean los tres objetos. Sobre el objeto estudiante sub 1 estoy asignando algunos valores por medio de los setters. Y luego estoy llamando a mostrar los datos de estudiante sub 1. Entonces, estudiantes sub 1. Ahí está. Este era un objeto individual. No pasa nada con ese. Este era un objeto individual, estudiante B. Pero este de acá es un elemento del arreglo de objetos. Es el elemento sub 1, que inicialmente se ha creado con su nombre, con guiones, la materia con guiones y los parciales 1, 2 y examen final con ceros. Pero luego se me ha ocurrido, después de crearlo, después de crear y llamar al constructor, se me ha ocurrido asignarle un nombre, asignarle la materia en la que está y también el parcial, la nota parcial que ha tenido en ese examen. Entonces, cuando llamo mostrar, me está mostrando los datos que he utilizado por medio de que he enviado por medio de los setters. Ok, entonces, básicamente esta es la manera de trabajar. Voy a hacer algo más para... Ok, dice, implementa un método para calcular la nota del estudiante. Vamos por eso. Entonces, eso corresponde al estudiante, la nota del estudiante. Entonces lo voy a hacer en la clase estudiante. En la clase estudiante me interesa trabajar acá. ¿Por qué? Porque en la clase estudiante yo estoy almacenando el parcial 1, el parcial 2 y el examen final. Entonces con ese parcial 1, parcial 2 y examen final tengo que trabajar. Por ende lo tengo que hacer en la clase estudiante. Acá. Veamos el void calcular nota final. Muy bien. En esta universidad los parciales tienen 30% del primer parcial, 30% del segundo parcial y 40% del examen final. Entonces, me interesa hacer esto. El parcial 1 lo voy a multiplicar por 0.0.3 y eso quiero sumarle el parcial 2 multiplicado por 0.3 y sumarle finalmente el parcial 3, que en realidad es el examen final, por 0.4. Ok, no estoy usando básicamente ningunos paréntesis porque yo sé que más jerarquía tienen los productos por encima de las sumas y las restas. Entonces, primero se van a hacer este producto, después se va a hacer este producto y finalmente se va a hacer este último producto. Y una vez que se dan los productos, recién se van a hacer las sumas. Pero esto debería guardarlo dentro de algún atributo. Por ejemplo, no tengo algún atributo que me permita almacenar esto. Yo tengo el parcial 1, el parcial 2 y el examen final. Entonces, si bien no me lo pedí el enunciado, pero voy a tener que crear, por ejemplo, un atributo más que se llame nota final. Nota final. Y debería tener un set para meter una nota y un get para obtener la nota. Entonces puedo decirle a Eclipse nuevamente, ayúdame, creando getters y setters, pero esta vez quiero para nota final. Entonces le pido eso, me ha creado estos setters y getters, los voy a cortar de acá, control X, y los voy a poner un poco más abajo con el conjunto de setters y getters por acá. Bien, ya tengo los setters y getters, también tengo el atributo nota final. Podría en este momento hacer esto, que la nota final sea igual a esto. Ok, en base a los atributos que le voy a enviar, se calcula la nota final del estudiante. Eso está bien. Pero fíjense de que aquí me está diciendo, momento, aquí tengo estos cálculos que al hacer un número entero, porque parcial 1 es un número entero, y multiplicarlo por un real, esto se convierte en un real.
este otro es a ser un real y este va a ser un real. Al sumar tres reales entre sí, el resultado de la derecha es un número real y nota final tendría que ser un real. Pero a mí se me ocurrió básicamente poner la nota final no int, bueno sí int, y en realidad debería haber sido double porque eso es lo que maneja reales que tienen decimales. Como estoy cambiando aquí el atributo, probablemente tenga que cambiar también los setters y getters. Por ejemplo, aquí el setter debería ser no int, debería ser double. Y acá el getter debería ser double. Y con eso acabo de actualizar todo. Ya debería estar sin ningún problema. Efectivamente está sin ningún problema. Esta es una de las opciones que ahorita la vamos a probar. Otra opción también podría ser hacer lo siguiente. Podría agarrar y decir, yo quiero sobre this se refiere a los elementos de esta clase. Punto. Y cuando le pongo punto puedo acceder tanto a los atributos como a algunos métodos, como por ejemplo calcular nota final. Entonces voy a decir, quiero this.set, examen final. No examen final, nota final en realidad me interesaba. This.nota final y .set nota final. Eso es lo que realmente me interesaba. Y quiero asignarle, por ejemplo, este cálculo de acá. Yo sé que esto está un poco más difícil de leer, ¿no? Yo creo que lo más fácil hubiera sido hacer lo siguiente. Entonces, voy a cortar esto, control X. Esto lo voy a poner como un bloque de comentarios, como un comentario. Y le voy a decir, digamos, double cálculo. Y el cálculo se hace este cálculo. ¿Y qué quiero hacer con ese cálculo? Lo quiero poner dentro de la nota final. Entonces un setter me permite poner un valor, el valor este, resultado del cálculo, dentro del atributo nota final. Era lo mismo que hacer exactamente esta línea de acá. Entonces quiero comprobar que puedo usar el setter o también podría haber accedido directamente al atributo. ¿Por qué? Porque cuando estoy dentro de una clase, los métodos pueden acceder directamente a los atributos de su misma clase. No hay ningún problema con eso. Por ende, esta instrucción de acá hubiera funcionado perfectamente. Bueno, ya puedo calcular la nota final de un estudiante. Vamos a eso. Vamos a hacer la prueba con, por ejemplo, el estudiante 1 del arreglo de objetos. Le habíamos puesto solamente un parcial. Pongámosle el segundo parcial y el examen final. Entonces el parcial 2 que sea 30 y el examen final que sea 80. No sé si este estudiante es aprobado. El mostrar solamente me está mostrando, básicamente me está mostrando los datos del primer parcial, segundo parcial y examen final. No estoy viendo aquí la nota final. Entonces, si yo quisiera mejorar esto para ver la nota final del estudiante, tendría que hacer algo como lo siguiente. Vamos a hacer algunos cambios en varias partes de la clase estudiante. Primero, ok, ya tenemos un atributo que nos guarda la nota final. Sería conveniente, aquí tengo un error en el nombre, esto debería ser nota final, camel case, por ende, acá también debería ser nota final con camel case, ok, creo que me está faltando un par de arreglos por acá. Bien, ok. El constructor debería aprovechar de construir y poner la nota final en 0. ¿Sí? Además de eso, yo creo que podemos agarrar y mejorar el método mostrar y también decir, además de los exámenes que ha obtenido el estudiante, como ya he podido calcular la nota final del estudiante, bueno, pues entonces mostremos la nota final del estudiante. Nota final. Ya lo tengo. Ahí está entonces, el primer estudiante su nota final es 0 porque no tenía ni primer parcial ni examen final. A ver, veamos.
Sí, creo que tengo un error acá con la nota final. ¿Sí? Tengo un errorcito con la nota final porque no estoy utilizando ninguna de las notas. Ok. Ya sé por qué. ¿Cuál es el error? Tendría que haber llamado a este calcular nota final. Eso es lo que no estoy haciendo. No es que la nota se calcula automáticamente, sino que hay que llamar a este método calcular nota final. Ahí estoy. Entonces, efectivamente, construye el objeto estudiante sub 1. Sobre estudiante sub 1 le asigno sus valores y lo que debería hacer es llamar sobre estudiante sub 1, llamar al método calcular la nota final, y una vez que he calculado la nota final, pues ahora sí ya puedo mostrar sus notas. Veamos. Entonces, calcular la nota final y mostrar. ¿Sí? Creo que ya estoy haciendo todo lo que debería hacer. Déjeme probar con algo más. Voy a utilizar una herramienta de depuración, aprovechando este problemita. Por ejemplo, voy a poner aquí clic derecho y toggle breakpoint. Y voy a correr el mismo programa, pero en vez de utilizar el run normal, voy a utilizar este run de al lado que se llama debug, ¿no? Entonces, en modo de depuración, va a correr el programa y cuando llegue al punto de interrupción, que es este punto, va a cambiar de perspectiva. Ahorita estoy en la perspectiva de Java y estoy cambiando a la perspectiva de depuración. Entonces, quiero ver qué pasó con los datos que he enviado. Veamos, efectivamente dice, a ver, matemáticas tiene el estudiante es Carla. Aquí está el error. Entonces, su nombre es Carla, la materia es matemáticas 1. Eso que está, ¿de dónde está viniendo? De acá. El estudiante es Carla, la materia es matemática 1, ¿sí? Luego he utilizado los ceros con 65. Ah, ya veo el error. Tengo 65, le puse el primer parcial, 30 al primer parcial y luego 80 al primer parcial. Por eso es que me está fallando esto. No me había dado cuenta hace un momento. Voy a detener la ejecución del programa y voy a volver a la perspectiva normal de Java. Ahí está. Entonces aquí era set parcial 2 y aquí es set examen final. Entonces, con eso, ahora sí estoy asignando 65 al primer parcial, estoy asignando 30 al segundo parcial y 80 al examen final. Cierto, y con eso ya puedo calcular la nota final y mostrarla. Veamos si ahora sí funciona. Ahora sí, tengo Carla, matemáticas 1, 65 en el primer parcial, 30 en el segundo parcial, 80 en el examen final, y su nota final todavía no está bien calculada, o sea, sigue habiendo algún conflicto. Veamos qué está pasando. Nuevamente voy a utilizar el punto de interrupción este que puse, no hay que retirarlo. Voy a volver a correr en el modo de depuración. ¿Sí? Voy a cambiar el modo de depuración. Y en este momento estoy en esta línea de código. Se ha interrumpido en este punto de interrupción la ejecución del código. Y lo que voy a hacer es voy a ver de este objeto, por ejemplo, veamos las notas. Si tiene 65, 30 y el examen final 80. Entonces ya tiene las tres notas. Ya tiene las tres notas. Se va a ejecutar, por el momento cálculo tiene el valor de 0. ¿Sí? A ver, veamos dónde está cálculo. Vamos a entrar acá. Un paso a la vez, una instrucción a la vez. A ver. Apareció la nota cálculo y tiene 65. Y le estoy diciendo quiero set nota final cálculo. Y cálculo como tenía 60.05. Entonces eso debería agarrar y poner en la nota final. Ah, ya veo. Aquí hay otro error también. Muy bien, acabo de encontrar otro error. Voy a detener la ejecución de este programa. Voy a interrumpir un momento esto y voy a la vista. Voy a ir a la vista de Java.
Ok, me acabo de dar cuenta de un error en el setter. En el setter básicamente tenía double, nota final, y esto es lo que está llegando desde algún lugar, Y ese algo que se está llegando de algún lugar debería ponerse dentro de la nota final, pero noto que aquí veo que dentro de nota final está con color café, aquí con color café y aquí con color café, porque eso lo que me está diciendo básicamente es de que no es el atributo nota final está en azulito, y para acceder a ese atributo tendría que ponerle entonces this punto. Ahora sí, va a llegar un valor, este valor en café, que es este, y ese valor en café lo quiero poner dentro del atributo. Ok, probemos por última vez para ver qué pasa. Lo estoy corriendo ya no en el modo de depuración, sino en el modo normal. Y con eso ya tengo los 60.5 de Carla, que está muy bien. Bien, ya he hecho eso. Podría ser un método más para cerrar esta clase. Por ejemplo, quisiera directamente hacer lo siguiente. Este método que me diga directamente saber si el estudiante aprobó o no la materia. Vamos a hacer eso. Como es algo que le corresponde al estudiante, voy a hacerlo por acá. Entonces, digamos, void determinar estado, o simplemente llamémosle estado del estudiante. Bien, me interesa directamente la nota final, entonces vamos a decir esto: si es que la nota final del estudiante es mayor o igual que 60, el estudiante debería estar aprobado o reprobado. Yo sé que podría poner un mensaje en este momento que diga el estudiante está aprobado o el estudiante está reprobado. Sí, voy a hacer eso. Digamos system out, nombre, está aprobado. Y si no, por el lado del else, el estudiante está reprobado. Ok, quiero entonces utilizar este estado del estudiante. Este estado del estudiante no está guardando nada dentro de los atributos, pero sí está utilizando el atributo nota final para decirme si el estudiante ha aprobado o no. Entonces, utilicemos ese estado sobre este elemento del arreglo. Estado del estudiante, ahí está. Y voy a correr el programa. Bien, entonces me dice que Carla está aprobada, ¿no? Carla está aprobada. ¿Y por qué me ha salido básicamente aquí antes de mostrar sus datos? Porque recuerden que este estado de estudiante lo que hace es inmediatamente muestra un system.out.println. Entonces me está mostrando el estado del estudiante y luego recién me está mostrando sus datos. Si quisiera que esto funcione al revés, pues lo que hay que hacer es esta instrucción, sacarla de acá y ponerla acá. O sea, después de que muestro los datos del estudiante, quiero saber el estado del estudiante. Veamos esto. Efectivamente me dice que Carla está aprobado, o debería decir aprobada en este caso. Ok, estoy tranquilo con eso.